No fueron errores ni excesos. Errores y excesos. Durante su proceso, Febres se encontraba detenido en instalaciones de las fuerzas de las que formaba parte. Con la querella aportamos un perito de parte de la investigación sobre la muerte y el dictamen de Febres. El dictamen fue que había sido envenenado con cianuro, un mensaje siniestro que para que no hablara en el juicio, y se demostraba otra vez que estaba dispuesto a dar pelea con sus métodos macabros. También en 2007 intervine nuevamente como parte del colectivo Justicia Ya en el juicio contra el sacerdote católico Cristian Federico von Bernig, quien se había desempeñado como capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, bajo las órdenes de Echecolás. En los centros clandestinos de detención había participado en secuestros, torturas y homicidios. Demostramos en ese juicio la complicidad de la más alta jerarquía eclesiástica con la dictadura militar. Ya anteriormente, Chicha Mariani, de Abuelas de Plaza de Mayo, había testimoniado que durante la búsqueda de nietas y nietos habían visitado el Vaticano en 18 oportunidades sin conseguir que nadie las recibiera. Hasta el día de hoy, mientras escribo estas páginas, desde su lugar de detención, von Bernig sigue reclamando impunidad para los genocidas y además continúa ostentando su ordenamiento sacerdotal desde su celda, donde cumple su condena por delitos de lesa humanidad, porque la jerarquía eclesiástica decidió no expulsarlo de las filas de la institución religiosa, aun cuando están comprobadas sus más graves pecados mortales. Estuve en varios procesos orales más y sigo actuando en muchos que aún continúan. Lo que quiero destacar aquí es que la intervención de los juicios no solo nos permitió demostrar que el entramado de impunidad que todavía varias décadas después sigue operando bajo los gobiernos constitucionales, también logramos demostrar que el plan sistemático de exterminio había sido dirigido contra una clase social mayoritaria, la clase trabajadora, y contra la juventud y sectores de las clases medias que se sumaban a la lucha, y que, aunque sus ejecutores directos habían sido las fuerzas represivas del Estado, sus autores intelectuales y cómplices eran las cámaras empresariales, las cúpulas de la Iglesia Católica y hasta los medios masivos de comunicación que sirvieron al régimen de facto, aportando la construcción del relato de la guerra contra la subversión. También señalamos la continuidad, bajo los gobiernos constitucionales, de un aspecto central de la nefasta política económica de la dictadura: la perdurabilidad de la fraudulenta deuda externa que determina en forma decisiva el destino económico de nuestro país, una deuda contraída por el gobierno de facto y acrecentada mediante estatización de las deudas privadas de los grandes grupos económicos, porque el Estado argentino asumió las deudas privadas de los que se habían enriquecido durante este periodo y trasladaron las consecuencias de ese endeudamiento al pueblo trabajador hasta nuestros días. Esto era importante porque la interpretación histórica de lo ocurrido tenía diversas lecturas. No solo pervivía aún el relato de los propios militares, que se exculpaban de los crímenes aduciendo que se trataba de errores o excesos cometidos en el marco de una supuesta guerra necesaria en defensa de los valores occidentales y cristianos contra los subversivos apátridas. También estaba la teoría de los dos demonios que mencioné anteriormente. Por aquella época, solo la izquierda y organismos defensores de los derechos humanos se atrevían a cuestionar este relato. Desde 2023, el gobierno de derecha ultraliberal en Argentina retoma estas ideas reaccionarias que muchos creían ya superadas, aunque por supuesto su ofensiva negacionista no cayó del cielo. Los usos políticos del pasado. Cuando pudimos anular las leyes de impunidad y reabrir los juicios, surgió otro debate que sigue cruzando el presente.
Por un lado están quienes defienden la impunidad de los genocidas y reniegan de los juicios. Por otro, quienes conciben los juicios como la manera más adecuada en que el Estado, castigando a los culpables, depure a sus fuerzas represivas de los que han sido identificados como partícipes del genocidio para reconciliar la institución de la sociedad. Frente a eso, nuestra participación en estos casos por crímenes de lesa humanidad tiene un propósito claro: reconocer y juzgar lo ocurrido, demostrando que las clases dominantes siempre, ya sea mediante la impunidad o, llegado el caso, la depuración, quienes quieren tener prestas a sus fuerzas represivas para actuar cuando su dominación sea puesta en jaque por la lucha de los explotados. Si el viejo relato de los vencedores, que hoy retoman los sectores políticos más reaccionarios, se centra en la mentira de una guerra entre dos bandos combatientes, la política estatal de depurar a las Fuerzas Armadas de sus manzanas podridas para restaurar su función al servicio del orden capitalista se hace a través de un discurso más complejo, que distingue víctimas y victimarios. Esta última relectura de los acontecimientos se apoya en una interpretación que convierte a la memoria de la derrota, como enseña Enzo Traverso en Melancolía de Izquierda, en una advertencia a las nuevas generaciones, excesivamente cautelosas sobre las consecuencias que trae aparejada toda lucha por transformar de raíz el orden social, profundamente injusto y desigual. En este relato, entonces, se termina negando toda posibilidad de volver a luchar contra ese sistema injusto y opresor si no se quiere sufrir las consecuencias. Complementariamente, con la oposición de depurar a las fuerzas represivas con el fin de reconciliar a la institución con la sociedad, se liquida un posible horizonte de transformación radical para los que vienen después. Así se establece la conservadora idea de que las generaciones pasadas, a lo sumo, pueden ser rememoradas como víctimas y su lucha queda fijada como un recuerdo, no como un ejemplo que puede iluminar el futuro. En cambio, para la izquierda marxista, la memoria tiene un sentido estratégico, por eso peleamos en los juicios y en las calles por ella. Me gusta recordar unas palabras que escribía Rodolfo Walsh, precisamente en una crónica sobre la gesta obrera del Cordobazo de 1969. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así como una propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Necesitamos recordar los combates de los oprimidos en el pasado, extraer lecciones de las victorias y las derrotas, porque nos queremos preparar para conquistar el triunfo futuro. No nos quedamos en análisis, reconstrucciones y homenajes. Todo lo que hacemos por la memoria, la verdad y la justicia está al servicio de que, la próxima vez, los explotadas y explotados tengamos la estrategia y organización necesarias para vencer. Negacionismo con visión de futuro. Negacionismo con visión de futuro. En Argentina, mientras los vencidos son cosa del pasado, los vencedores ostentan visión de su futuro. Por eso el negacionismo es parte del discurso oficial del gobierno ultraliberal de Javier Milei. Niegan las brechas de género, niegan la existencia de la violencia sexista, niegan el cambio climático, y en un país donde la dictadura cívico-militar que gobernó entre el 76 y el 83 cometió un genocidio también, se niegan sus crímenes y las cifras de víctimas alcanzadas por las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos. No es un posicionamiento meramente ideológico ante los hechos históricos incontrastables, sino un posicionamiento que tiene un carácter instrumental, la aplicación de políticas neoliberales de hambre, miseria y entrega del país al imperialismo a través del gobierno de facto de los militares
o a través de los gobiernos constitucionales no puede resolverse cabalmente si no es reforzando las políticas represivas del Estado, porque nadie se resigna a ser esquilmado sin resistencia. Y las clases dominantes lo saben. Muchos años después, de que se anularan las leyes de impunidad y que comenzara mi participación en aquellos primeros y trascendentes juicios, siendo diputada nacional, me tocó estar sentada en el Parlamento a pocos metros del entonces también diputada Victoria Villarruel. Ella, con su compañero de bancada, Javier Milei, constituían uno de los bloques más pequeños del Congreso. Nadie imaginaba por ese entonces que estos dos flamantes diputados tenían probabilidades de gobernar el país poco tiempo después, como presidente y vicepresidente desde diciembre del 2023. Recuerdo estar interviniendo el recinto durante un aniversario del golpe de Estado y ser interrumpida por los permanentes comentarios que Villarruel me hacía en voz baja. La noticia en medios al día siguiente fue mi respuesta lanzada a los gritos, para sorpresa de los demás diputados, que no escuchaban sus provocaciones. No estamos hablando del pasado cuando hablamos de negacionismo. Déjame hablar, Villarruel, cállate la boca, deja de reivindicar a los genocidas. ¿Sabes por qué quieren reivindicar el negacionismo? Porque ellos saben que sus políticas son las de Martínez de Oz y solo se aplican con mucha represión. Solo se aplican así porque con esos planes que dicen que aplicarían en 100 días, si ganan las elecciones, quieren aplastar a la clase trabajadora y no lo vamos a permitir. Por eso lo vamos a denunciar y no me va a callar. Porque estamos hablando del presente, porque estamos hablando de lo que pasa hoy, porque quieren construir un sentido común de la derecha y por eso hasta discuten que no fueron 30.000 desaparecidos. Eso es lo que están reivindicando y por eso no quieren que hable. Discuten la cifra de 30.000 porque están dispuestos a hacerlo de nuevo, porque trabajan para las grandes patronales que se benefician con este genocidio. Nosotras y nosotros, que luchamos contra el ajuste de este y todos los gobiernos, vamos a enfrentar también este negacionismo. Esta es la importancia que tiene de continuar hurgando en los acontecimientos que ocurrieron hace tantas décadas, buscando memoria, verdad y justicia. Son hechos que permiten seguir develando que la descomunal represión estatal a la vanguardia va de la mano de la contraofensiva capitalista contra las masas. Porque como escribió Rodolfo Walsh dirigiéndose a la Junta Militar horas antes de ser secuestrado y desaparecido, en la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En la actualidad, un embate en regla de capital que impone planes de ajuste y austeridad en toda la región, que hunde en pobreza a millones de personas, que destruye los bienes comunes naturales, que permite el saqueo imperialista y la injerencia de grandes corporaciones transnacionales en la soberanía de los países dependientes, obviamente necesita acompañarse el endurecimiento de las políticas represivas, porque la experiencia histórica, especialmente la de nuestro país, demuestra que las masas siempre resisten en estos furibundos ataques que los sectores dominantes descargan sobre sus espaldas. Y las clases dominantes se pertrechan para estos momentos. Por eso, estos ejércitos políticos de la memoria adquieren mayor relevancia cuando las nuevas derechas se esfuerzan por instalar un discurso negacionista sobre los crímenes del pasado y como mínimo olvidar y perdonar. Su objetivo inmediato es limpiar la memoria de los crímenes que cometieron un genocidio, pero su propósito instrumental
es borrar prontuario de las fuerzas de coerción y fortalecer el aparato represivo del Estado, que blindará los próximos planes de hambre y miseria ante las futuras resistencias de las grandes mayorías. Cepillar la historia a contrapelo. Las nuevas derechas parecen querer volver la historia a foja cero, aunque todavía se encuentran con una gran resistencia de quienes seguimos dando pelea por la memoria, por la verdad y por la justicia. Nuestra participación en estas luchas, que incluye esos juicios que todavía llevamos a cabo contra los responsables del genocidio en la Argentina, es parte de una gran pelea para la que se haga justicia para las víctimas de crímenes cometidos hace más de 40 años, aunque comprendemos que tanto tiempo después, la reparación en algunos casos puede sentirse que llega extremadamente tarde. Pero en los juicios, y más allá de ellos, nos interesa exponer sobre la etapa que vivió nuestro país en los años previos al golpe militar y echar luz sobre cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a las clases dominantes a responder con un plan sistemático de exterminio aquí y en toda la región. Nuestra mirada permite entender lo que gran parte de los anteriores relatos histórico-políticos que construyeron para explicar ese periodo ocultan o subestiman: que esa etapa tuvo un carácter verdaderamente revolucionario, de cuestionamiento profundo al orden social existente, y que además no se redujo solo a la actividad de quienes integraban las organizaciones políticas armadas, sino que incluyó a amplios sectores de la clase trabajadora que protagonizaron enormes acciones de lucha. Incluso que surgieron sectores de esa clase mayoritaria que se propusieron superar por izquierda a sus propias direcciones sindicales burocratizadas y a sus conducciones políticas tradicionales, especialmente del peronismo. Podemos decir que hasta Juan Manuel Abal Medina, que se desempeñó como secretario general del movimiento peronista entre el 72 y el 74, se ve obligado a mencionar esto. En sus memorias sobre el exilio de Juan Domingo Perón en Madrid, narra que, en una de sus habituales conversaciones, el expresidente señaló al cordobazo como un momento crítico para el peronismo, porque por primera vez la protesta popular se daba al margen del movimiento y sin una participación masiva de dirigentes y militantes propios. No nos vamos a cansar de repetir que lo ocurrido en Argentina no fueron errores y excesos, en el marco de una guerra sucia, sino un genocidio de clases. Tampoco se trató de jóvenes que, inocentemente, lucharon por la democracia capitalista que hoy tenemos. Ninguno de esos relatos construidos sobre el período da cuenta de la enorme actividad revolucionaria de la poderosa clase trabajadora que, sacándose de encima a sus anquilosados dirigentes, se encaminaba a tomar el cielo por asalto. Si no fuera porque las clases dominantes se vieron amenazadas en su poder por un pueblo trabajador que escapaba a su control, ¿por qué habrían apelado al terror generalizado como escarmiento? El genocidio fue la respuesta sanguinaria a este proceso desencadenado en los años previos a la dictadura. Como escribió Walter Benjamin, los amos eventuales son los herederos de todo aquello que han vencido. Por consiguiente, la compenetración con el vencedor resulta cada vez más ventajosa para el amo del momento. No existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie, y puesto que el documento de cultura no es en sí inmune a la barbarie, no lo es tampoco el proceso de la tradición, a través de los cuales se pasa de uno a otro. Por lo tanto, el materialista histórico se distancia en la medida de lo posible. Considera que su misión es la de pasar por historia el cepillo a contrapelo. Y si cepillamos la historia argentina a contrapelo, encontraremos en el Cordobazo y el ciclo de semi-instrucciones que se desarrolló en el 69 al 72 en distintas ciudades del país, uno de los periodos de mayor radicalización de las clases trabajadoras en la lucha de clase. Esta clase trabajadora
no cayó del cielo, además de las influencias internacionales de la época, es heredera de una larga tradición que se remonta a sus orígenes anarquistas y socialistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Semana Trágica, los levantamientos en la Patagonia, las grandes huelgas durante la denominada Década Infame, la resistencia a la fusiladora, los años 70, que aquí consignamos, y hasta el levantamiento popular del 2001, que los de mi generación pudimos vivenciar personalmente. Por eso, como somos de izquierda, queremos volver sobre esas experiencias y transformarlas en lecciones para el presente y para la construcción de un futuro. Y en ese camino es también que peleamos por el juicio y castigo a los que masacraron a una generación, provocando un corte en la memoria histórica de la clase trabajadora y el pueblo que tenemos que seguir impidiendo que se siente absolutamente y definitivamente. Cada vez que levantamos el puño izquierdo y decimos son 30.000, fue genocidio, estamos diciendo, ustedes nos iluminan en nuestra lucha por el socialismo, por terminar con ese sistema capitalista y sus injusticias que también enfrentaron.